Hola hermanitos, buenas tardes y bienvenidos al Evangelio del día. Hoy nos encontramos con el Evangelio según San Juan, en donde nuestro Señor Jesucristo le dice a los fariseos: yo les aseguro que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que salta por otro lado, es un ladrón, un bandido. Pero el que entra por la puerta, este es el pastor de las ovejas. A ese le abre el que cuida la puerta, y las ovejas reconocen su voz. Él llama a cada una por su nombre y las conduce afuera, y cuando las ha sacado, camina delante de ellas y ellas lo siguen, porque conocen su voz. Pero a un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Y después Jesús dice que él les puso esta comparación, pero ellos no le entienden, y sigue diciéndoles: les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes que yo son ladrones y bandidos, pero mis ovejas no los han escuchado. Yo soy la puerta, quien entre por mí se salvará, podrá entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón solo viene a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces aquí nuestro Señor Jesucristo nos dice que Él es el único guía que nos va a llevar hacia el Padre. Él nos va a cuidar como el rebaño que nosotros tenemos. Pero también tenemos que recordar las palabras que le dijo a Pedro. A Pedro nuestro Señor Jesucristo, en el Evangelio del domingo de hace 8 días, le dice 3 veces: Pedro, ¿tú me amas? Y ya, San Pedro le dice: sí, Señor, yo te amo. Y entonces nuestro Señor le dice: apacienta a mis ovejas, ¿sí? Y ese apacentar a sus ovejas es guiar a sus ovejas y llevarla hacia nuestro Señor. Entonces, además de que nuestro Señor Jesucristo va a guiarnos hacia Él, deja en la tierra a un representante que es Pedro. Y entonces San Pedro va a dar una sucesión apostólica. Y entonces San Pedro es la cabeza de la iglesia, que sería el Papa, el primer Papa. Y después tenemos a los demás apóstoles, que en ese momento serían los obispos, ¿sí? Y que actualmente la Iglesia Católica, nosotros tenemos un Papa, que es el Papa Francisco. Tenemos también la fortuna de tener un Papa emérito, que es el Papa emérito Benedicto XVI. Y además tenemos a los obispos, a los cardenales y a los sacerdotes. Entonces nosotros tenemos esta jerarquía en la iglesia, que son nuestros pastores y que son los que nos van a llevar en el camino de la santificación y que nos van a llevar siempre hacia el cielo. Ese es el objetivo: hacernos santos para poder entrar en el reino de los cielos. Y entonces nosotros tenemos a estos dirigentes, ¿sí?, que van a guiarnos en esta labor. Y entonces, no solamente para ser un buen dirigente debe de haber una presión o una opresión sobre los demás, sino que deben de mostrarse atentos con las personas y además deben de ser cercanos a la gente. Entonces nuestros sacerdotes, nuestros obispos deben de ser cercanos a la gente. También el Papa Francisco es muy cercano a la gente. Él atiende a las personas, escucha sus necesidades, visita los distintos países y ve las necesidades que hay en cada uno de esos países. Y lo mismo pasa con nuestros sacerdotes, ¿no? Tenemos que acercarnos a ellos a pedirles consejo. Pero además nosotros tenemos a nuestro cargo a un pequeño grupo de ovejas, que es nuestra familia. Entonces nosotros que queremos ir en busca de la santidad y que escuchamos el Evangelio, que tenemos lecturas acerca de la fe de la iglesia, que tenemos además nuestras devociones hacia la Virgen María, hacia algún santo determinado, nosotros también debemos de pastorear esas ovejas que tenemos a nuestro alrededor, que es nuestra familia, nuestros vecinos y nuestros amigos. Y muchas veces nos encontramos con que nuestra familia no está bien apegada a la iglesia. O incluso tenemos familia que tiene dudas, ¿no? Entonces nosotros que conocemos la fe, que tenemos esta fe en nuestro Señor, tenemos que ir llevando a esas ovejas que tenemos a nuestro alrededor hacia el camino de regreso. Y tenemos también el problema de nuestros hermanos separados, que han seguido una línea diferente a la de la Iglesia Católica, que se han perdido de muchas cosas que tiene la Iglesia Católica, que es la verdadera iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo. Entonces ellos no creen en la Virgen, por ejemplo. Entonces se pierden de una gran intercesora.
Ellos no tienen el sacramento de la Eucaristía, entonces no tienen a Jesucristo presente real y verdaderamente entre ellos, ¿sí? Ellos piensan que es algo simbólico. Nosotros sabemos que Jesús está realmente en la Eucaristía y que es Él el que dio la orden de que se celebrara la Eucaristía. Entonces, ellos no tienen este tipo de manifestaciones extraordinarias que nosotros sí tenemos y debemos de ir buscando. Además, a nuestro alrededor, por no compartir el Evangelio, muchas veces las personas se cambian de religión y dejan la religión auténtica, que es la católica, por irse a las religiones protestantes. Y todo porque nuestros hermanos protestantes, como si van de casa en casa, les hablan bonito y entonces los atraen. Muchas veces los atraen porque les van a solucionar sus problemas, porque van a ayudarlos de manera económica, porque en su iglesia sí hay prosperidad. Pero lo que pasa es que no conocemos realmente nuestra fe. Entonces nosotros tenemos que investigar, que profundizar en nuestra fe para hacerla una fe fuerte. Y una fe que no se doblega fácilmente por cualquier persona que venga y nos diga, no, es que tu fe no es la verdadera. Y entonces nos vienen a enredar con versículos de la Biblia que ellos escogen muy convenientemente, pero que si nosotros realmente tuviéramos el conocimiento de la Biblia, veríamos que lo que toman del Antiguo Testamento, por ejemplo, de las imágenes, pues ya está abolido. Y que incluso Dios solicita la generación de imágenes. Y toman, obviamente, lo que sea más conveniente para sus propósitos, ¿sí? ¿Por qué no toman, por ejemplo, el que está prohibido el comer carne de puerco y comer mariscos? Y que igual viene en el Éxodo. Ah, no, porque para eso sí ya no aplica, ¿no? Pero lo de las imágenes sí aplica. Entonces aquí hay unas confusiones que tiene la iglesia que embabucan a nuestros adeptos de la Iglesia Católica y se los llevan. Y lamentablemente después regresar a esas personas que se llevaron a las iglesias protestantes pues ya es muy difícil. Eso en el mejor de los casos, porque también tenemos el problema de las religiones afrocubanas, de todo este tipo de santería, de vudú, de palo, que incluso te piden ser católico, pero te empiezan a llevar por un camino que ya no es de acuerdo al Señor. Entonces ellos son lo que el Evangelio nos dice ahorita, que son estos asaltantes, que son estos ladrones, que vienen a robarse a esas ovejas. Y que realmente, bueno, al menos la iglesia protestante los lleva por un camino más difícil hacia Cristo. Nosotros tenemos el camino más fácil, ¿sí? El cambiarse de religión va a ser un camino más difícil porque conlleva una purificación y cadenas que van a ir arrastrando no solamente nosotros, sino nuestras generaciones. Y eso nos va a complicar muchísimo la existencia. Si la vida ya de por sí es difícil, nos echamos más cadenas, nos echamos más problemas cambiándonos de religión. Entonces, ahora, si nos vamos hacia este tipo de religiones que son afrocubanas, que son santería, que son palo, que es vudú, pues ya no estamos caminando hacia Cristo, ya estamos caminando en sentido hacia el infierno, ya estamos caminando y metiéndonos con fuerzas del maligno, del chanclas, que realmente nos van a poner en un peligro espiritual importante. Y todo esto por ignorancia, porque el maligno se sabe disfrazar y sabe esconder sus cosas muy bien y nos pone lo más atractivo, ¿no? A partir de todo esto de las religiones afrocubanas nos dicen, no, pues es que aquí tú puedes hacer lo que tú quieras, no hay problema, ¿no? Aquí tú puedes tener mucho dinero, si alguien te cae mal, mira, lo destruimos. Y entonces pues eso se le hace muy atractivo a la gente, pero ¿en dónde está el amor? ¿En dónde está Cristo? Entonces nosotros tenemos que estar bien atentos ahorita en estos momentos que estamos tan confundidos para evitar caer con alguno de estos ladrones o con alguno de estos, como lo dice el Evangelio, con estos bandidos y ladrones que quieren llevarse las ovejas del redil. O no se van por el lado del maligno, no se van por el lado protestante, pero se van por el lado del ateísmo. Y entonces tenemos personas que ya no creen en Dios, ¿sí? Y que entonces piensan que su Dios son ellos mismos. Y entonces tenemos estos libros de autoayuda, de conoce a tu Dios interno, que también nos empiezan a meter en un problema,
porque entonces dejamos de tener fe, dejamos de creer en Dios, dejamos de creer en la religión, y entonces nos metemos también en un problema porque no tenemos a Cristo, no tenemos el consuelo de Dios, rechazamos abiertamente a Cristo. Entonces, el salirse de la religión católica, el cambiar de religión es apostatar contra la religión, y es un pecado grave. Y a veces esta apostasía empieza desde adentro de la iglesia, ¿sí? Hay grupos que aceptan que el Papa Francisco es el verdadero Papa, pero hay grupos que dicen que no, que el Papa Francisco no es el Papa auténtico, y entonces empieza una división dentro de la iglesia, y si esta división va creciendo se produce un cisma, ¿sí? Entonces se genera una apostasía dentro de la iglesia. Esas personas que van en contra del Papa Francisco son cismáticos y que incluso hablan en contra de él, y finalmente terminan por separarse de la iglesia, ya sea fundando una nueva iglesia o bien yéndose hacia alguna rama del protestantismo. Entonces hay que tener mucho cuidado con todo este tipo de ideologías y de pensamientos que luego vienen y que nos quieren meter, teniendo una fe firme en nuestro Señor. Y además, siendo conscientes de que la jerarquía es el Papa Francisco, después el Papa Emérito, Benedicto XVI, y toda la iglesia, con sus cardenales, con sus obispos, con sus sacerdotes, ¿sí? Además, que el hablar mal del Papa, de algún cardenal o de algún sacerdote es un pecado grave, que no cualquier sacerdote lo puede perdonar. Entonces, ojo ahí, tienen que estar muy atentos. El hablar mal del Papa es un pecado muy grave, que por lo que tengo entendido solamente los obispos pueden dar la absolución de ese pecado, lo mismo que del pecado del aborto, porque se produce una comunión que no requiere que te la declaren. En el momento en el que tú hablas mal del Papa, o en el momento en el que tú estás a favor del aborto o practicas el aborto o alguna situación de este tipo, no necesitas que tu párroco o que el obispo te mande una carta diciendo que estás excomulgado. Simplemente estás excomulgado porque es una pena que tiene el Código de Derecho Canónico. Entonces, cuidado ahí, no hay que hablar mal del Papa, por favor. Y bueno, finalmente les quiero hablar un poquito de la primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, en donde a Pedro le recriminan que ha comido con personas que son incircuncisas. Según la ley de Moisés se tenía que llevar a cabo la circuncisión para obtener la pureza. Entonces, San Pedro tiene una visión en donde a él se le muestran varios animales que él considera impuros por la ley de Moisés, y el Señor le dice: come lo que quieras, todo lo que yo he creado es puro. Entonces él ahí le hace ver a San Pedro que él puede comer cualquier alimento, porque no hay impureza en los animales ni en los vegetales. Y que además, después vamos a ver que viene este dilema de si se permanece con la circuncisión o se retira. Entonces, después se retira porque se ve que eso no es lo que va a producir la pureza, sino que con el bautismo el Señor nos vuelve puros, ¿sí? No necesitamos la circuncisión. Lo mismo va a pasar con esta situación de los alimentos, ¿no? No hay alimentos impuros. La carne de puerco no es impura, los mariscos no son impuros, sino que los pecados son los que hacen impura a una persona y no los alimentos, ¿sí? Entonces, los veo más al rato vamos a hablar un poquito sobre las profecías de Nuestra Señora de la Salet, y si no lo terminamos hoy, lo veríamos a lo largo de la semana. Nos vemos. Cuídense mucho.